La pelota sale del terreno de juego, el saque va a ser para Claudio Coltepec. Nos seguimos manteniendo con el marcador 4-por-3 con 1-40 y corriendo Claudio Coltepec, número 7 para la mala jugada, viene la número 11, abre por ahí, quiere meterse en área restringida, se equivoca y aquí viene la número 88, se frena, tiene que esperar a sus compañeras, le va a entregar a quien, número 8, va a dar la jugada, por ahí vemos desmarcada a la número 9, el ataque ahí todavía la 88 se atreve, se mete y pierde el balón, no hay falta, aquí viene Claudio y al contraataque, el balón todavía en el control del esférico número 10, los árbitros detienen el partido, hay un contacto, hay una falta y nos vamos a ir a la lateral, se acerca el oficial y nos dice que hay falta de la número 30. El saque por el lado derecho, número 11, intento de pantalla, la número 11 dispara bajo la tabla. ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene el control? Y va a ser para el equipo de Islam. Vamos a escuchar también los comentarios de Rigo. Adelante, Rigo. La noticia, señoras y señores, muy buenas tardes, vámonos al partido. Viene el equipo verde, el número 7, entregando a la número 8, Fati con su dorsal derecho, al costado derecho por parte para Linda, regresa para Aguilar de larga distancia, nada, rebote ofensivo, trató de ponerla en juego, se le termina el terreno de juego, así que será balón para el equipo de Tlahui, Santa María Tlahui, últimos 5 segundos, y descontando 3 segundos para ser exactos, está parado la pizarra en 3 segundos, la toma Paulita con su número 11, saca un tiro y se acabó. 4 puntos para Ixtlán, 3 puntos para Tlahui. En caso de que ganara el equipo de Ixtlán, nos iríamos a otro partido, ya que el campeón invicto lo tiene el representativo de Santa María Tlahuitoltepec. El día de antier lo estuvimos viendo en un partidazo también emocionante y trepidante frente a su similar, a la que tiene hoy enfrente nuevamente, que es el representativo de la Sierra Juárez. Nos vamos a ir a la segunda parte, a la segunda mitad. 10 minutos para terminar de escribir esta historia. Suena la carina, suena la chicharra y dice el señor oficial que la primera posesión parece que será para el equipo de Ixtlán. Es para Ixtlán. La Sierra Juárez presente, señoras y señores, se viene la número 7 a reponer esa redonda, a jugar con Linda, número 88, encara la defensiva de la número 10, N. Entonces, se viene driblando por el costado izquierdo, se filtra bonito pase, se acaba de llegar, se le escapa, la redonda se le escapa la pelota, así que será balón para el equipo de Tlahui. Rossi con su número 3, a la parte ofensiva de Yoshi. Allí botando, filtrándose en la pintura, antes se cuelgan los ladrones, es infracción, dice el señor oficial. Así que hay falta y al costado derecho se repone, falta de la número 9 del equipo de Ixtlán. Tercera falta, número 9, primera de equipo. Y repone Paulita, de larga distancia, la número 11. Se la metió con Piri, bajo la tabla, Piri. Trató de sacar el tiro, pero antes ya hubo una infracción en el terreno de juego, falta de la número 7, así que será de fondo. Segunda falta, número 7, segunda de equipo. Segunda falta personal para la número 7 del equipo de Ixtlán de Juárez, se repone Salma con su número 8, marca Rossi con su número 3, el equipo de Claudia atacando en estos momentos la número 11, y se anuncia los momentos de disparo de larga distancia, nuevamente Bravo cerca, no hay nada, Linda tiene el rebote para el equipo de Ixtlán, se viene la parte ofensiva del equipo verde, entrega para la número, esta es la número 8, cruzando, llegando a terreno enemigo, encarando la defensiva de la número 13, filtra, hay otra falta, juego rígido con bastantes infracciones. Y es la número 3, mueve en el espiral, así que será saque al costado o al fondo. Primera de equipo. Al fondo, para el equipo de Ixtlán, la número 7 a reponer. Y viene la pantalla. La número 10, para que se desmarque el 88, vuelve a desviar la redonda todavía, posición para el equipo verde. Fati con la posesión. Este es la número 8, entrega para la Este es la número 7, se anuncia los momentos de disparo. Alguien la tiene que levantar. ¿Y quién la va a hacer? Es Linda. Nada. Se termina yendo esta pelota
Al costado derecho del equipo que ataca, así que posesión para el equipo de Tlahui. Se viene la número 3, Rossi, llevando a la parte ofensiva. Al costado derecho también amagando, juega con Salma, bonita jugada. Ahí va triangulando para N amaga, N se filtra, dejando solo a Ross. Y la falla. Ross no esperaba esa pelota. Vaya pase que le pone N, no llegó al objetivo. El balón para el equipo de Ixtlán, 4-3, señores, más se hace daño, no se mueve mucho la pizarra. Piden la madre de la número 7, se fue, la falló. Hizo todo menos la canasta, viene a la transición rápida, otra vez N. Esta jugadora habilidosa, encarando a la número 30, le quitaron. Llegaron los ladrones y se robaron la redonda, así que la posición se pinta de blanco y nos vamos con el amigo Heraclio, mejor conocido como el Chivo. Sale, vámonos, ahí está el equipo de Ixtlán, número 8 con la pelota. Fati, rápido ahí con el número 2, el número 30, la grandota ahí. El equipo de Ixtlán, disparo, recupera el número 8, solita, que ahora la número 9, tampoco recupera la defensa del equipo de Tlahui Toltepec. Ahí está la número 11 al ataque, 4-3, el marcador hasta el momento. Ahí está el ataque del equipo de Tlahui Toltepec con la pelota. Vamos a ver la número 3, se mete a la pintura, se cuela, vaya, recupera la defensa, la número 30 ahí está, es un... Foul en contra de la defensa del equipo de Ixtlán ahí. Fuerza excesiva, así que el balón es para el equipo de Tlahui. Saca la tele rápidamente la número 10. Ahí para el número 11, pierde la pelota, recupera ella misma. ¿Quién la tiene? Se pelean en el piso ahí, que marca el árbitro. Amontonamiento ahí. ¿Para quién es la posición? Es para el equipo de Ixtlán, saque lateral, vamos a ver, aquí viene esta número 88 con la pelota, vamos a ver al ataque al equipo de Ixtlán, al equipo verde, la número 8, Fati con la pelota ahí buscando aquí con su compañera, a la número 30, la 8 se pone la pintura, dispara, vaya, el rebote para quién es, dice que la cancha abandona el rectángulo, así que el balón para el equipo de Tlahui Toltepec, 4-3 el marcador se mantiene hasta el momento en este segundo tiempo. Vamos a ver el campeón invicto, son las jugadoras del equipo de Tlahui tienen invicto, así que si gana Ixtlán nos iremos a un segundo partido. La número 10 inmediatamente nos iremos a un segundo partido. La número 7, disparo, recupera la defensa ahí, se impone la estatura de Ixtlán ahí al ataque. La número 30 con la pelota para la número, se le escapa la pelota, la número 7, posesión para el equipo de Tlahui Toltepec, de azul y blanco el equipo de Tlahui. 4-3 el marcador, se mantiene hasta el momento la número 10 al ataque. Vamos a ver la número 10 con la pelota otra vez, la número 3, allá buscando entrar al perímetro del área del equipo de Ixtlán, pero se impone la defensa, se cierra, la número 8 recupera, dice el árbitro que el balón es para quien sigue siendo posesión para el equipo de Tlahui, saque lateral. Vamos a ver la número 10, 4-3 el marcador. Cuando hay un tiempo fuera, 4-3 el marcador hasta el momento. Así que adelante, maestro Héctor. Bueno, pues en este momento pues estamos en un tiempo muerto registrado y pues vamos a aprovechar el espacio también para informar que después de esta final también tenemos la juvenil y veteranos. Posteriormente viene la final de fútbol y ya más tarde tenemos la libre nacional. Adelante, Ángel. Adelante con tu crónica de este segundo tiempo. Gracias, Héctor. Y ya tenemos la presencia aquí del amigo René, mejor conocido próximos tirables en el mundo del básquetbol como el 7 colores. Así que nos vamos a escuchar la crónica del inicio de este segundo tiempo, final de la femenil. Ok, gracias, amigo Angelito. Señoras y señores, que hagan las buenas tardes hoy. Aquí en este cielo extraordinario, señoras y señores, la gran final. Tlahui enfrentando al Clan de Juárez.
Así que va a venir para mover. Desde la línea de fondo está el equipo verde. Encuentra la número 8. Intentando. ¿Para quién va a hacer la pelota? Vamos a ver. Un minuto cronometrado le queda al partido, así que va a venir Clauy. Seguimos 4-3 en el marcador. Vamos a ver qué hace Clauy. La cierra Miguel, tiene la pelota. Y viene la número 3. Aquí está la número 3 por la banda derecha. Viene esta jugadora. Sigue con la pelota la número 3. Vamos a ver, se va a venir la presión. Espera la número 3. 10 segundos para disparar de largo. ¡Adentro! Vamos a ver, viene el número 30. En una jugada larga, Clauy le está mandando a guardar a la red. Así que va a venir la falta, nos indican por ahí los señores árbitros. Y se va a venir un cambio, se viene un ajuste, viene la número 13 por la número 8. Así que ahí está. Vamos a ver. Le queda poco al cronómetro, señoras y señores. Vaya partido en un cierre cardíaco y en esta tarde aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que por ahí 20 segundos de juego cronometrados. Tenemos gente de los Valles Centrales. Bienvenidos, muchachos. Hoy al cierre extraordinario aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que va a venir, me parece que de la banda derecha va a venir para mover la falta de la número 11, nos indican el esférico va a ser para el equipo verde. Así que viene Islán de Juárez, la cuna del Benemérito de las Américas, tiene la pelota y viene la número 30. Pero ahí está la falta ofensiva de la número 30, sacando de más el antebrazo y se viene la falta, nos indican. Así que vamos a ver, se va a venir un tiempo fuera, quedando 18 segundos en el cronómetro. Estamos 4-6 el marcador. Clauy está arriba. ¿Y dónde está la porra de Clauy? A ver que se nos quite el brillo en esta tarde. Ahí está la porra de Clauy. ¿Y dónde está la porra de Islán de Juárez? Ahí está la Sierra Juárez, próximamente se viene la Copa Juárez y este es un clásico, porque vaya que nos hemos visto en diferentes años allá en la Copa Juárez enfrentar a Islandia Clauy en las grandes finales. Así que viene para mover, le queda poco al cronómetro y Clauy vamos a ver si la aprovecha porque le quedan segundos, así que viene la número 3, viene la pelota. Pero se viene una falta táctica, una falta obligada ahí para el equipo verde, así que viene para cobrar, hay bandera ya en contra del equipo verde. Clauy me parece que va a amarrar el encuentro. Así que va a venir la número 3 con gran responsabilidad. Hay que aprovechar las muchachas porque estas son jugadas de oro, puntitos que valen mucho en este encuentro de básquetbol. Así que ahí está, viene Clauy, la falló. Vamos a ver, todavía Islán de Juárez no está muerto, así que viene Clauy, adentro. 7 para Clauy, 4 para Islán de Juárez, 17 segundotes todavía en el cronómetro. Así que un tiempo enorme y los que tuvieron la oportunidad de seguir a través de ARTV el evento de Totontepec Villa de Morelos en la gran final Pinotepa Nacional contra el equipo de Totontepec con 2 segunditos. Atilano le saca 20,000 del Águila al equipo de la Costa Chica. Así que aquí quedan 17 segundos en el cronómetro. Un tiempo enorme para que el equipo de Islán de Juárez pueda venir de largo y poder emparejar. Vamos a ver, aquí es donde van a trabajar los señores coach, los entrenadores. Hay que ir a conferencia, hay que apretar las tuercas y el tornillo, muchachos, porque esta jugada va a ser clave para Islán de Juárez. Así que se va a venir con todo. Vamos a ver, esta puede ser para el equipo verde. Y el entrenador lo sabe, las jugadoras lo saben, así que vamos a ver, se va a empezar a mover el cronómetro de la pizarra electrónica.
Ahí está la número 9. Se va a venir para mover la número 9. Viene desde la banda izquierda esta muchacha. Vamos a ver quién va a venir. ¿Quién se va a mover? Aquí está la número 88. La pizarra está corriendo. Y viene Claudio. Vamos a ver para la número 11. Islam de Juárez la pierde inocentemente. Y se va a venir a la línea la número 8. Vaya encuentro, señoras y señores, no apto para cardíacos hoy en esta tarde, en esta categoría de las femeniles. Así que ahí está la número 11, jugadora extraordinaria para el equipo de Claudio. Y viene... ¡sigue con esa pelota! Va a venir la segunda para Claudio. Vamos a ver si la aprovecha y le va a poner el nudo marinero para amarrar la victoria. Aquí viene Claudio. Entró esa pelota. Así que el clan de Juárez va a venir rápido, le equivoca. Y viene la número 8 para la número 10. Está moviendo la pelota. Se va a terminar el tiempo. Se viene el gigantazzo. Y bien está el aplauso de la Sierra Mije. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido! ¡Qué partido! Vivimos hoy en esta tarde, amigo. A la cancha, Tamix Gladiadores, juvenil, varonil.